La noche en que todo cambió no fue cuando firmé el divorcio. Fue cuando el juez levantó la vista, leyó un nombre en un documento que yo llevaba escondido en el bolso y dijo con voz seca: «Señora, a partir de este momento, esto ya no es un trámite privado». El salón quedó en silencio. Las copas dejaron de sonar y por primera vez vi cómo la sonrisa de mi exesposo se deshacía frente a todos. Pero para entender por qué ese instante importó tanto, hay que volver al día en que él creyó haberme quitado todo. Nunca olvidaré la mañana en que terminó oficialmente mi matrimonio. El edificio del juzgado olía a papel viejo y café recalentado, como si miles de decisiones ajenas se hubieran quedado atrapadas en las paredes. Cuando salí, el sol de mediodía caía sin piedad sobre la explanada. Yo llevaba un bolso gastado, un folder manila delgado y una sensación de vacío que no sabía nombrar. Héctor ya me estaba esperando junto al auto. Su auto. También su casa. Eso decía el papel que acabábamos de firmar. 27 años de matrimonio reducidos a un par de párrafos legales. Él sonreía como quien acaba de cerrar un buen trato. «Todo quedó claro», dijo sin mirarme. «No hay nada más que hablar». Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para discutir. Entonces hizo algo que todavía puedo ver con una claridad dolorosa. Héctor se quitó el anillo de bodas, lo sostuvo entre dos dedos, lo giró para que brillara un segundo bajo el sol y lo dejó caer a mis pies. El anillo rebotó contra el concreto con un sonido seco. ¡Clac! Un ruido pequeño pero brutal. Me quedé mirando ese círculo dorado como si fuera una pieza de alguien más, no mía. Él rió. «Ya no lo vas a necesitar», dijo. «Yo sí tengo planes». Subió al auto, cerró la puerta de un golpe y se fue. Me quedé sola con el ruido del tráfico y ese anillo frío frente a mí. Lo recogí despacio. Tenía un rayón por dentro, el mismo que le hice años atrás cuando trabajaba hasta tarde, y se me atoró en una herramienta. Pensé con una ironía amarga que ese rayón había sobrevivido más que nuestro matrimonio. No lloré. No ahí. Guardé el anillo en el bolso y caminé hasta la parada del camión. Nadie me miraba. Para los demás, yo era solo otra mujer de mediana edad esperando transporte. Para mí, era el inicio de algo que no quería aceptar. El trayecto fue largo. Pasamos por avenidas que antes recorría en coche, por tiendas donde compraba para una familia que ya no existía. Bajé varias cuadras después frente a la casa vieja de mis padres. La fachada estaba descascarada, el portón oxidado, el jardín convertido en tierra dura y maleza. Nadie había vivido ahí desde que ellos murieron. Empujé la puerta con cuidado. El aire adentro estaba quieto, cargado de polvo y recuerdos. Olía a madera vieja y a café, como las mañanas de mi infancia. Dejé el bolso en el suelo y me quedé de pie un momento escuchando el silencio. «Ya volví», murmuré, aunque no como quería. Recorrí las habitaciones lentamente. El sillón donde mi padre se sentaba a leer seguía frente al televisor apagado. En la cocina, una taza despostillada descansaba en el mismo estante. Pasé la mano por la mesa y sentí el polvo pegarse a mis dedos. Todo estaba detenido en el tiempo, menos yo. Me senté en el sillón y sin darme cuenta, el cansancio me venció. Dormité un rato, con el cuello torcido y el corazón pesado. Cuando desperté, la luz había cambiado. El sol entraba en diagonal por las persianas torcidas, dibujando rayas doradas en el piso. Decidí limpiar un poco, no por orden, sino por necesidad. Empecé en el cuarto de mis padres. El ropero guardaba ropa vieja, olor a jabón y naftalina.
El buró tenía cajones llenos de papeles, fotos amarillentas, recibos. En el tercer cajón, al cerrarlo, sentí un golpe sordo distinto. Lo saqué por completo. En el fondo, la madera estaba cubierta por una tira de cinta vieja. Mi corazón dio un salto. No sabía por qué, pero algo en ese detalle me puso alerta. Despegué la cinta con cuidado y encontré un sobre plano oculto contra la madera. Mi nombre estaba escrito al frente con la letra firme de mi padre. Para cuando te dejen sin nada. Me senté en la cama, el sobre temblando en mis manos. Mis padres no eran gente de grandes discursos. Eran de trabajar en silencio, de ayudar sin anunciarlo. Abrí el sobre. Dentro había una tarjeta bancaria y una nota corta escrita con la letra de mi madre. No confíes en él, confía en tus pasos. Me quedé ahí respirando hondo. Una tarjeta de donde mis padres vivieron modestamente. Jamás hablaron de cuentas secretas ni ahorros grandes. Pero algo en mi pecho se aflojó como si una mano invisible me hubiera tocado el hombro. Esa noche casi no dormí. Pensé en Héctor, en la risa con la que me dejó en la calle, en la casa que ya no era mía. Pensé en mis padres, en todo lo que nunca dijeron. Al amanecer, tomé una decisión. Me puse la ropa más decente que tenía, guardé la tarjeta en la cartera y salí rumbo al banco. No iba con esperanza, iba con dignidad, que era lo único que me quedaba intacto. En la sucursal, el aire olía a limpiador y a tinta. Entregué la tarjeta en la ventanilla. La joven tecleó unos segundos, levantó la vista y frunció el ceño. Se levantó sin decir nada y caminó hacia una oficina al fondo. Un hombre de cabello entrecano salió casi de inmediato. Me miró la tarjeta y su rostro cambió. Se acercó despacio como si midiera cada paso. Señora, dijo en voz baja con las manos ligeramente temblorosas. Por favor, acompáñeme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo seguí sin hacer preguntas, sin imaginar que ese pasillo angosto era el inicio de un camino que todavía no alcanzaba a ver. Entramos a una oficina pequeña, con paredes de vidrio esmerilado. El hombre cerró la puerta con cuidado, como si temiera que el sonido se escapara. Me indicó una silla frente a su escritorio. Yo me senté manteniendo la espalda recta, las manos juntas, sobre el bolso. Él tomó la tarjeta, la observó unos segundos más y luego me miró a los ojos. Mi nombre es Rivas, dijo. Soy el gerente de esta sucursal desde hace casi 20 años. Y antes de que me pregunte, sí conocí a sus padres. Esa frase me desarmó. No esperaba escuchar sus nombres ahí en un lugar tan impersonal. Rivas respiró hondo como quien decide abrir una puerta vieja. Su padre venía seguido, continuó. No hablaba mucho. Siempre decía que el dinero no debía hacer ruido. Su madre se quedaba sentada leyendo revistas mientras él hacía trámites pequeños. Nunca presumieron nada. Yo asentí sin saber qué decir. Rivas giró el monitor, pero no hacia mí. Todavía no. Este no es un trámite común, añadió, y necesito que me escuche con atención. Me explicó que la tarjeta pertenecía a una cuenta abierta hacía más de 15 años. Una cuenta alimentada con pequeños depósitos constantes, intereses bien invertidos y, sobre todo, con préstamos personales que mis padres habían hecho a gente del barrio. Nada enorme. Cantidades que ayudaban a otros a levantarse sin hundirlos en deudas. Pagos devueltos cuando se podía. A veces nunca. Su padre decía que si alguien caía, había que darle piso, no empujarlo más, dijo Rivas con una sonrisa triste. Una vez se detuvo. Una vez me salvó a mí. Levanté la vista. Yo estaba a punto de perder mi casa, confesó. Mis hijos eran pequeños.
Él entró aquí con efectivo y pagó lo que debía. No me pidió nada a cambio. Solo me dijo, cuando puedas ayuda a alguien más. Yo tragó saliva. He estado esperando muchos años para poder devolver ese favor. Mi garganta se cerró. Pensé en mi padre, en sus manos callosas, en su forma de arreglar cosas sin alardes. Rivas, por fin, giró la pantalla hacia mí. La cifra apareció clara negra sobre blanco. No era una fortuna absurda, pero era mucho más de lo que jamás imaginé que mis padres hubieran reunido. Sentí que el aire se me iba. Esto no puede ser correcto, susurré. Mi madre contaba las monedas para el mandado. Precisamente, respondió Rivas. Por eso está aquí. Ellos no vivieron para esto. Vivieron para que usted tuviera un piso firme cuando lo necesitara. Me quedé mirando el número hasta que mis ojos ardieron. Pero entonces Rivas levantó una mano. Hay algo más, dijo. Su cuenta tiene restricciones. Sus padres dejaron instrucciones claras cuando su salud empezó a fallar. Sentí el golpe antes de escucharlo completo. Para acceder al total, necesitamos documentos de sucesión, explicó. Actas, poderes, comprobantes notariales, cosas que normalmente se guardan en casa. Cerré los ojos un segundo. Mi exesposo se llevó todos los papeles, dije. Cada carpeta, cada caja. Rivas bajó la mirada. Lo siento, murmuró. Sin esos documentos, el dinero está aquí, pero no puede moverse. Salí del banco con una carpeta de requisitos y un nudo en el estómago. El sol me pareció demasiado brillante. Caminé varias cuadras sin rumbo hasta que mis pies me llevaron de regreso a la casa vieja. La abrí y dejé caer el bolso en una silla. Me senté en el piso de la sala, apoyada contra la pared, y respiré hondo. Tenía algo que nunca había tenido una posibilidad, y al mismo tiempo un muro delante. Esa noche decidí revisar la casa con otros ojos, ya no como refugio, sino como archivo. Fui cuarto por cuarto, tocando las paredes, escuchando los sonidos. En la cocina encontré una caja de galletas con recibos viejos. En el baño detrás del espejo, un sobre con números de teléfono anotados a mano. Nada definitivo. En el patio trasero, bajo una losa floja, apareció una llave pequeña con una etiqueta descolorida. Bodega 12. El corazón me dio un salto. No recordaba ninguna bodega, pero mis padres siempre habían sido previsores. A la mañana siguiente tomé un taxi hasta una fila de bodegas en las afueras. La llave giró con un clic seco. Adentro el aire olía a cartón y metal. Había cajas etiquetadas por años, herramientas, cuadernos. Me senté en el suelo y empecé a abrirlos uno por uno. Encontré libretas con nombres, fechas, cantidades prestadas, notas breves. Pagó después de la cosecha. No pudo no insistir. Y en una caja aparte, documentos con el nombre de Héctor repetido más veces de las que me gustó ver. Transferencias, firmas que se parecían a la mía, pero no lo eran. Me temblaron las manos. No solo me había dejado sin casa, me había estado vaciando por dentro mucho antes. Guardé todo con cuidado. No lloré, no grité. Me sentí extrañamente tranquila, como si algo se hubiera alineado. Mis padres no habían guardado dinero, habían guardado la verdad. Cerré la bodega y volví a la casa al atardecer. Me senté en el sillón viejo y miré la carpeta completa sobre la mesa. Pensé en Héctor, en su sonrisa confiada. Pensé en el anillo aún guardado en el bolso. Todavía no me dije, pero pronto. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien que hablara el idioma de las leyes con la misma claridad con la que mis padres habían escrito sus notas. Al día siguiente
llamé a la abogada, cuyo nombre aparecía en uno de los contactos, Camila Ortega. Mientras el teléfono sonaba, sentí miedo. No de perder, de empezar de verdad, porque una vez que la verdad se pone en marcha, ya no se puede detener. Camila Ortega me recibió en una oficina sobria, con paredes color crema y un escritorio ordenado hasta el extremo. No había diplomas ostentosos, solo un par de fotografías familiares y una planta que parecía sobrevivir a base de disciplina. Era una mujer de unos 40 y tantos, cabello recogido, mirada directa. De esas personas que no necesitan levantar la voz para que uno las escuche. «Cuénteme todo desde el principio», dijo mientras abría una libreta. No la interrumpí ni una sola vez. Le hablé del divorcio del anillo en el suelo de la casa vieja, de la tarjeta del banco de la bodega. Cuando terminé, Camila cerró la libreta y se quedó en silencio unos segundos. «Esto no es solo una herencia», dijo finalmente, «es un patrón. Y su ex esposo cometió errores graves». Se inclinó hacia adelante y empezó a señalar los documentos. «Estas firmas no coinciden», explicó, «y estas transferencias se hicieron sin su consentimiento. Si él ocultó documentos de sucesión durante el divorcio, tenemos base para reabrir el acuerdo». Sentí una mezcla de alivio y vértigo. «¿Y el dinero de mis padres?», pregunté. «Eso llevará tiempo», respondió. «Pero está protegido. Lo importante ahora es actuar con calma. Nada de confrontaciones. Nada de escenas». Asentí, aunque por dentro algo se resistía. Camila debió notarlo. «Entiendo lo que siente», añadió, «pero la justicia no se mueve con prisa. Se mueve con pruebas». Salí de su oficina con una lista clara de pasos y una advertencia firme: no provocar a Héctor. No todavía. Caminé varias cuadras antes de darme cuenta de que estaba temblando. No de miedo, sino de algo más difícil de nombrar. Determinación, quizá. Esa misma tarde, mientras compraba lo básico para la cena, escuché su voz en el supermercado. «Mira nada más», dijo Héctor, lo suficientemente alto. «Pensé que te habías ido del barrio». No lo miré de inmediato. Conté mentalmente hasta 3. «Solo vine por pan», respondí. «Ah», rió. «Pensé que ya no podías pagar ni eso». Sentí las miradas alrededor, el silencio incómodo. Levanté la vista y lo miré por primera vez desde el juzgado. «Cuídate, Héctor», dije con calma. «El mundo da vueltas». Su sonrisa vaciló apenas un segundo. Luego se encogió de hombros y se fue. Yo pagué y salí con el corazón latiendo fuerte, pero la espalda recta. Camila tenía razón. No era momento de hablar. Era momento de observar. Los días siguientes los dediqué a ordenar todo. Hice copias, clasifiqué fechas, subrayé incongruencias. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que empezaba a tener forma. Descubrí préstamos a nombre de Héctor que jamás se pagaron. Cargos hechos, mientras yo aún creía que teníamos una cuenta conjunta honesta. Una noche, mientras revisaba una libreta vieja de mi padre, encontré una nota distinta. No hablaba de dinero, sino de nombres, personas. Entre ellos uno resaltaba Lic, Saldaña. Recordé vagamente ese apellido. Al día siguiente pregunté en el barrio. Una vecina me confirmó que Saldaña era juez retirado, amigo de mi padre desde hacía años. Vivía aún en la ciudad. Fui a verlo con cautela, sin documentos, solo con una historia. Me escuchó con atención, sin interrumpirme. Al final negó con la cabeza. «Tu padre siempre pensó que la verdad debía tener respaldo», dijo, «y que cuando llegara el momento debía mostrarse donde más doliera a la luz». No me dio consejos legales. No los necesitaba. Me dio perspectiva. Esa misma semana supe por una conocida
que Héctor planeaba una fiesta de compromiso con Valeria, grande, abierta, en un salón donde medio barrio iba a estar presente. Llamé a Camila esa noche. Ya lo sé, dijo, y te lo repito, no hagas nada impulsivo. Colgué y me quedé sentada en la sala, con la carpeta cerrada sobre la mesa. Pensé en mis padres, en su forma de hacer las cosas sin ruido. Pensé en el banco en Rivas temblando al ver mi nombre. Pensé en Héctor tan seguro de que todo estaba resuelto. No quería venganza, quería equilibrio, que las cosas volvieran a su lugar. Tomé la carpeta y la abrí una vez más. Leí cada página con calma, no para convencerme, sino para prepararme, porque si iba a hablar, lo haría con la voz firme y con pruebas. Apagué la luz y me fui a dormir con una certeza nueva. La verdad ya no estaba escondida. Solo estaba esperando el momento correcto para salir. La mañana siguiente desperté antes de que sonara el despertador. La casa vieja estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Había algo distinto en el aire, como si los muros hubieran dejado de observarme con lástima y ahora lo hicieran con paciencia. Me preparé café y me senté a la mesa con la carpeta abierta frente a mí. No para leerla de nuevo, sino para pensar. Camila había sido clara, cada paso debía estar bien medido. Pero también sabía algo que ella no había dicho en voz alta. Héctor no solo había sido descuidado, había sido arrogante. Y la arrogancia siempre deja rastros. Empecé por lo más simple. Llamé a personas cuyos nombres aparecían en las libretas de mi padre. Gente común, un mecánico, una costurera, un agricultor que ahora vivía a las afueras. No les pedí nada, solo pregunté. Muchos se sorprendieron al oír mi apellido. Algunos guardaron silencio unos segundos antes de hablar. Tu papá nos ayudó cuando nadie más lo hizo, me dijo una mujer mayor. Nunca quiso que lo mencionáramos. Cada conversación añadía contexto, no solo sobre el dinero, sino sobre la manera en que mis padres habían vivido discretos, atentos, dejando huellas sin firmarlas. Y entre esas huellas aparecía el nombre de Héctor más veces de lo que yo hubiera querido aceptar. Una tarde, revisando un archivo digital viejo en una memoria USB que encontré en la bodega, descubrí correos electrónicos impresos, mensajes entre Héctor y alguien del banco fechados antes del divorcio. No decían mucho, pero insinuaban movimientos planeados, transferencias temporales, firmas resueltas. Sentí una punzada de rabia, no explosiva, sino profunda, de esas que se asientan en el pecho y pesan. Me levanté y caminé por la casa tocando las paredes como para recordarme dónde estaba. Respiré hondo. Esto no iba de emociones, iba de claridad. Al anochecer fui a ver a Rivas al banco. No tenía cita, pero cuando mencioné mi nombre me hicieron pasar. Esta vez no temblaba. Me ofreció agua y cerró la puerta con cuidado. Necesito confirmar algo, le dije. No le pido que rompa ninguna regla, solo que me diga si estas fechas coinciden con movimientos que usted recuerde. Le mostré copias de los documentos. Rivas los revisó en silencio. Su mandíbula se tensó. Esto, dijo al fin, esto no debió hacerse así. No añadió más. No necesitaba hacerlo. Su reacción era suficiente. Me devolvió los papeles con manos firmes. Hizo bien en venir con una abogada, añadió. Y gracias por confiar en mí. Cuando salí, el cielo estaba naranja. Pensé en cuántas veces había pasado por esa calle sin ver realmente dónde estaba parada. Ahora cada paso tenía peso. Esa noche, al llegar a casa, encontré un mensaje en el teléfono. Un número desconocido. Rosa, supe que estuviste en el banco. No sé qué estás intentando, pero no te conviene.
Lo leí 2 veces. No respondí. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Héctor había mordido el anzuelo. Y eso, aunque peligroso, confirmaba algo importante. Estaba nervioso. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Camila presentó solicitudes formales. Yo reuní testimonios escritos. Todo avanzaba despacio como debía ser, hasta que llegó la invitación. Un sobre blanco elegante. Dentro una tarjeta con letras doradas, fiesta de compromiso de Héctor y Valeria. Fecha, hora, lugar. Un salón conocido, amplio, visible. No era solo una celebración, era una declaración. Sostuve la invitación un largo rato. No había sido enviada por error. Era una provocación, una forma de decir, mírame, ya gané. Llamé a Camila de inmediato. No vayas, dijo sin rodeos. Todavía no. No voy a ir a gritar, respondí. Voy a estar presente. Hubo un silencio al otro lado. Rosa, empezó. Voy a llevar papeles, añadí, no palabras. Camila suspiró. Entonces hazlo bien, dijo. Nada de escenas, nada de acusaciones directas. Si vas a entrar, entra con la verdad en la mano. Colgué y me quedé mirando la invitación. Pensé en mi padre, en su forma de resolver conflictos sin prisa, pero sin esconderse. Pensé en mi madre, en su mirada firme cuando algo no estaba bien. Esa semana me preparé en silencio. No compré ropa nueva. Elegí un vestido sencillo, limpio, sobrio. No buscaba destacar. Buscaba sostenerme. La noche de la fiesta, el salón estaba iluminado como si nada malo pudiera pasar ahí. Música suave, risas, copas levantadas. Respiré hondo antes de entrar. Sentí el peso de la carpeta bajo el brazo, no como una carga, sino como un ancla. Al cruzar la puerta, algunas miradas se giraron. Murmullos bajos. Héctor me vio de inmediato. Su sonrisa apareció, y luego se congeló apenas un segundo al notar la carpeta. Mira quién vino, dijo en voz alta. ¿Perdiste el camino? No respondí. Caminé despacio hacia el centro del salón. Valeria me observaba con curiosidad y desprecio mezclados. Héctor dio un paso al frente. No es momento para dramas, añadió. Entonces vi a Lic. Saldaña de pie cerca de una mesa conversando con otros invitados. Nuestros ojos se encontraron. Asintió apenas perceptible. Me acerqué a él y extendí la carpeta. Esto es suyo, dije con calma. Y ya no podía seguir guardándolo. El salón pareció detenerse, la música seguía, pero nadie la escuchaba. Saldaña abrió la carpeta, leyó la primera página y levantó la vista. Señores, dijo con voz firme, a partir de este momento les pido que tengan cuidado con lo que dicen. Héctor abrió la boca para protestar. No salió ningún sonido. Yo di un paso atrás. No necesitaba decir nada más. Todo lo que debía hablar ya estaba escrito. El murmullo en el salón creció como una ola contenida. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos sentían que algo había cambiado. Licenciado Saldaña no levantó la voz. No hizo falta. Cerró la carpeta con cuidado y miró a Héctor como se mira a alguien que ya habló de más sin darse cuenta. Esto no es una acusación pública, dijo. Es un aviso y también una responsabilidad. Héctor soltó una risa nerviosa. Vamos, don Saldaña. Intentó bromear. Esto es una fiesta. No puede venir a arruinarla con papeles viejos. Saldaña alzó una ceja. Los papeles viejos suelen decir la verdad cuando la gente nueva miente, respondió. Y la verdad no arruina fiestas, solo interrumpe farsas. El silencio se volvió incómodo. Alguien bajó el volumen de la música. Valeria dio un paso atrás, sin entender del todo, pero intuyendo que ese no era el tipo de escena que se sube a redes sociales. Yo me mantuve a un costado, las manos juntas, respirando despacio.
No sentía triunfo, sentía claridad, como cuando una habitación oscura se ilumina de golpe y uno tarda unos segundos en acostumbrarse. Esto se resolverá por la vía correcta, continuó Saldaña. A partir de ahora, todo lo que se diga aquí puede tener consecuencias legales. Alguien murmuró la palabra abogado. Otra persona se acercó disimuladamente a la salida. Héctor me miró por primera vez con algo distinto en los ojos. No rabia, no burla, miedo. Rosa, dijo en voz baja, podemos hablar. Negué con la cabeza. Ya hablaste suficiente, respondí. Ahora toca escuchar. No me quedé a ver cómo reaccionaba. Di media vuelta y salí del salón. Afuera, el aire nocturno me golpeó el rostro. Caminé unos pasos y me apoyé contra la pared. Las piernas me temblaban. No de arrepentimiento, de descarga. No pasó mucho tiempo antes de que Camila me llamara. ¿Qué hiciste?, preguntó sin rodeos. Entregué la carpeta, respondí. A la persona correcta. Hubo un silencio largo al otro lado. Bien, dijo al fin. Entonces, ahora sí no hagas nada más. Déjalo avanzar. Los días siguientes fueron extraños. El barrio parecía el mismo, pero yo no. Algunos vecinos me miraban con curiosidad renovada. Otros evitaban el contacto visual. Supe por comentarios sueltos que la fiesta se había disuelto temprano, que Héctor y Valeria se fueron por separado, que alguien llamó a un abogado esa misma noche. Camila presentó la solicitud formal para reabrir el acuerdo de divorcio. Esta vez, el proceso avanzó con una velocidad distinta. No rápida, pero firme. Cada documento que entregábamos encajaba con otro. Cada inconsistencia se hacía visible. Héctor intentó contactarme varias veces. Mensajes largos, luego breves. Después, llamadas perdidas. No respondía ninguna. No por rencor, sino porque ya no era necesario. Un mes después, me senté frente a un juez en una sala sobria, sin público ni dramatismos. Héctor estaba al otro lado con el traje arrugado y la mirada cansada. Cuando se mencionaron las firmas falsas, bajó la cabeza. Cuando se habló de los documentos ocultos, no dijo nada. La resolución no fue espectacular. No lo fue nunca. Fue justa. Se revisaron bienes, se restituyeron, partes, se ordenaron compensaciones. El dinero de mis padres quedó finalmente a mi nombre con todas las formalidades cumplidas. No sentí euforia, sentí descanso. Al salir del juzgado, el cielo estaba gris. Caminé despacio, saboreando cada paso. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. Con una parte del dinero arreglé la casa vieja, no para hacerla nueva, sino para que respirara otra vez. Pinté las paredes, arreglé el jardín, dejé el sillón de mi padre donde siempre estuvo. Doné otra parte en silencio a personas que necesitaban lo mismo que mis padres alguna vez dieron piso firme. Una tarde llevé el anillo de bodas al panteón. Me arrodillé frente a la tumba de mis padres y lo dejé ahí sobre la piedra fría. Gracias, susurré, por enseñarme a no esconderme. El viento movió las hojas de los árboles. Me levanté y caminé de regreso a casa. No miré atrás. Si esta historia resonó contigo, si en algún momento sentiste que te habían dejado sin nada, quiero que sepas algo. La dignidad no se pierde cuando otros te la niegan. Se pierde cuando tú dejas de creer en ella. Cuéntame qué parte te tocó más. Dime desde dónde estás escuchando esta historia. Aquí seguimos compartiendo relatos que no gritan, pero permanecen. Suscríbete si quieres acompañarnos en este camino.